Muy buenas tardes a todos y a todas quienes se están conectando en este momento a nuestro link para iniciar la transmisión de este ciclo de webinars que hemos denominado Pandemia COVID, Epilepsia y Salud Mental, de lo biológico a lo psicosocial. Es una iniciativa que está dirigida a toda la comunidad. Estamos empezando entonces a tener a nuestros primeros inscritos ahí conectándose, les vamos dando la bienvenida a las personas que se están conectando de distintas partes de Chile y de otras partes de Latinoamérica. Les quiero contar que la Liga Chilena contra la Epilepsia y el posgrado de Neurología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en su calidad de centros colaboradores de la Organización Mundial de Salud, OMS, y Organización Panamericana de Salud, OPS, hoy unen sus esfuerzos con el desarrollo y transmisión del primer ciclo de webinars Pandemia COVID, Epilepsia y Salud Mental, de lo biológico a lo psicosocial. Vamos a tener 4 webinars, ya los días viernes, desde hoy día, 4 viernes en forma consecutiva, desde hoy viernes 13 hasta el viernes 4 de diciembre, esto es a las 19 horas de Chile y a las 16 horas de Honduras, ¿ya? Y como pueden ver ahí en la pantalla, son distintos temas. Hoy vamos a partir con el impacto que ha tenido toda esta pandemia en la salud mental de los adultos con epilepsia, y la próxima semana vamos a tener un webinar dirigido específicamente a la epilepsia infantil y cómo esto ha impactado en sus aspectos conductuales y emocionales. En la tercera semana vamos a conversar sobre los aspectos psicosociales involucrados en la pandemia COVID y cómo ha impactado esto en la familia y en el paciente con epilepsia y cómo han ido enfrentando nuevos desafíos. Y el viernes 4 terminamos este ciclo de webinars con epilepsia y sueño en tiempos de pandemia. Entonces, hoy día este ciclo se inicia con el primer webinar. Les damos la bienvenida. Nos van a estar acompañando distintas autoridades que nos quieren dar su saludo, los representantes de OMS, OPS de Chile y de Honduras. Tenemos un expositor de Honduras que va a estar desarrollando el tema, panelista de Chile, y va a estar moderando la mesa redonda el doctor Jorge Fester, neurólogo y además director de Educación y Extensión en la Liga. Entonces, a los expositores, a los panelistas, a los pacientes que también nos van a dar su testimonio, les damos las gracias, les damos la bienvenida a ustedes, y vamos a partir. Entonces, para iniciar, quiero dejar con ustedes los saludos de los directores de estos centros colaboradores, del doctor Tulio Medina, que es el director encargado del Centro Colaborador de Honduras, y del doctor Carlos Acevedo, que es el encargado del Centro Colaborador de acá de Chile, que es la Liga Chilena contra la Epilepsia. Soy el doctor Marco Tulio Medina, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud, del posgrado de Neurología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para darles la bienvenida al ciclo de webinars educativos sobre la temática de la pandemia del COVID-19, epilepsia y salud mental, que está siendo desarrollada en forma conjunta con la Liga Chilena contra la Epilepsia, quien es a su vez también un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro centro colaborador fue establecido en el año 2016 sobre la temática de la investigación e intervención comunitaria en epilepsia y persigue como objetivo poder apoyar a nuestras comunidades y particularmente a nuestros pacientes que padecen de epilepsia a nivel de nuestro país y a nivel regional. Esta actividad sigue también un objetivo importante para poder manejar y educar en lo referente a los problemas de salud mental derivados por la pandemia del COVID-19 en pacientes que padecen de epilepsia. De tal manera, pues, de que nos complace de que ustedes participen en esta actividad de enorme importancia para las personas que padecen de epilepsia. Así es, Marco Tulio. Yo soy el doctor Carlos Acevedo Schwartzman, director del Centro Colaborador para Epilepsia y Servicios de la Liga Chilena contra la Epilepsia, OMS-OPS.
fuimos designados en noviembre 14 del año 2014 y renovados en noviembre del año 2018. Nuestro quehacer va dirigido esencialmente a la educación de las personas con epilepsia y el apoyo al rol de fortalecer la atención primaria en epilepsia. Esta es la primera colaboración internacional que hacemos entre ambos centros, por cuanto en nuestra designación se le dio énfasis a que teníamos que trascender más allá de las fronteras. Creo que vamos a hacer muchas cosas conjuntas y espero que podamos incorporar a otros países de Latinoamérica para que esta gestión que estamos haciendo sea más transversal en nuestro continente. Les deseo a todos los participantes que lo disfruten porque se ha hecho con mucho cariño. Bueno, para continuar, queremos mostrarle también algunos saludos para iniciar este ciclo. Vamos a poner ahora el saludo de la señora Piedad Huerta. Ella es la representante OMS-OEPS en Honduras. Hola, soy Piedad Huerta, representante de la OPS-OMS en Honduras. Me complace mucho saludarlos en el marco de este seminario virtual Salud Mental y Epilepsia en los tiempos de la COVID, de lo biológico a lo psicosocial. Esta actividad comprende un ciclo de 4 seminarios virtuales gratuitos donde se estarán abordando aspectos relacionados con la pandemia de la salud y la salud mental en niños, jóvenes y adultos con epilepsia y su entorno. En el año 2016, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue designada como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud a través del programa de entrenamiento de neurología para desarrollar investigación e intervención comunitaria en el tema de epilepsia. El centro colaborador de la OMS propone la recolección de información, descripción, análisis y discusión de los avances de ciertas enfermedades específicas, en este caso la epilepsia. La epilepsia como un problema de salud que requiere intervención y control de la patología. También aumenta la posibilidad de formar investigadores e intercambiar información entre instituciones nacionales e internacionales, permitiendo estrechar vínculos de cooperación técnica para el avance del conocimiento científico de la epilepsia. Es importante destacar que la participación en estas jornadas de aprendizaje les permitirá conocer sobre las repercusiones de la pandemia de la COVID-19 en la atención de las personas con epilepsia, las repercusiones en su estado de ánimo y lo que implica el confinamiento de estas personas, entre otros temas de mucha importancia. En el ciclo de las conferencias se está realizando en colaboración entre los 2 centros colaboradores, la Liga Chilena contra la Epilepsia, mejor conocida como LICHE, y el posgrado de Neurología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el fin de conocer el impacto de la pandemia de la COVID en la epilepsia y la salud mental. Felicitamos y agradecemos a estas 2 instituciones por esta muy valiosa iniciativa. OPS-OMS se suma a esta iniciativa y les deseamos a todos ustedes mucho éxito. Bueno, agradecemos entonces las palabras de la señora Piedad Huerta y a continuación el saludo del señor Fernando Leanes, que es el representante OMS-OPS acá en Chile. Saludo de parte de la OPS-UMS y desde Chile a todos los participantes de este webinario, de este seminario. Quiero mandarle un cariñoso saludo al doctor Carlos de Acevedo y a todo el equipo que trabaja en el Centro Colaborador en Chile, la Liga Chilena contra la Epilepsia, al doctor Marco Tulio Medina,
del Centro Colaborador de OMS en Honduras, a todo el equipo de la UNA Honduras y del posgrado de Neurología. Los dos centros, el de Chile y Honduras, son los únicos que tiene la OMS listados específicamente para abordar los temas de las personas que viven con epilepsia. A Gregoria Cayetano, que es nuestra referente para estos centros colaboradores, y a mi colega Piedad Huerta, representante de OPS-UMS en Honduras. Un agradecimiento a los organizadores por el evento. Quiero yo destacar el trabajo que vienen por años haciendo, por lo menos que yo veo desde el Centro Colaborador en Chile, por la coordinación internacional en estos temas, por la capacitación de especialistas en todos los países, y porque esto da alivio y da oportunidades a la gente que vive con epilepsia y a sus familias. Mucho más en pandemia, pensando en esas personas, en sus familias, en el sufrimiento, la estigmatización, la discriminación, y cómo muchas veces a muy bajo costo es posible evitar estos problemas que tienen en la vida estos pacientes y darles un escenario de oportunidad y de productividad mucho mayores. Abogamos junto con nuestros centros colaboradores a que los estados faciliten el acceso al diagnóstico oportuno, al tratamiento y a las líneas de investigación que se están llevando adelante para aliviar, reitero, la situación de las personas que viven con epilepsia. Animo a todos los participantes del webinario a aprovecharlo, aprovechar los conocimientos de los panelistas, de los presentadores, y también a sumarse a estos centros colaboradores, a la OPS, a la OMS, en la causa para que todas las personas que viven con epilepsia tengan acceso a un diagnóstico, a un tratamiento, y que esto no les signifique un gasto o una condición, una barrera infranqueable. Muchísimas gracias y muy buena semana. Bueno, de esta forma vamos a ya ir partiendo con los contenidos de este webinar. Contarles que era muy importante conocer de primera fuente cómo habían vivido esta situación y estos meses que han sido tan complicados nuestros pacientes, ¿ya? Para poder también luego hablar de este tema que queremos conversar hoy día en este webinar. Por esto es que queremos compartir con ustedes dos testimonios. Primero les voy a presentar el testimonio de Yair Cruz, un joven hondureño que vive además en una zona muy alejada, en una isla. Eso hizo mucho más complejo su vida estos meses de pandemia por el acceso a servicios de salud. Y bueno, los voy a dejar con él en su video para que él nos cuente junto a su papá un poco cómo fueron estos meses y cómo lo afectaron. Mi nombre es Yair. Padezco de un problema de epilepsia. Pienso que aparte de la pandemia me ha provocado lo que es insomnio, aparte, tratando el acto de que no ha tenido consultas con el médico personalmente, evaluaciones, es mantenerse como un círculo, atribulado a una burbuja. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Cruz, soy hondureño, soy el padre del joven Yair Ociel Cruz López, el muchacho de 23 años que tiene un problema de epilepsia. No me cabe la menor duda que los efectos de esta pandemia hicieron daño colateral psicológico. Producto de la pandemia se perdieron varias citas con el médico tratante con el problema de la epilepsia, y esto desencadenó crisis convulsivas de manera permanente. Procesos de ansiedad, falta de sueño. Mi hijo no podía conciliar bien el sueño producto del estrés o del
temor que esta pandemia ha causado en él. Yo creo que los efectos de la pandemia hicieron que mi hijo desencadenara problemas con esto de la epilepsia. Bueno, ese fue el testimonio de Yair Cruz desde Honduras, y ahora queremos presentarles el testimonio de Michelle McGuire. Ella es chilena y es una mujer con epilepsia que también nos quiere contar cómo vivió esta situación muy de cerca, porque además ella se desempeña en el área de la salud. Buenas, primero me presento, mi nombre es Michelle McGuire, tengo 27 años, soy kinesióloga y tengo una niñita de 2 años. Me preguntaron qué repercusiones ha tenido el COVID en mi epilepsia y en mi estado de ánimo. Ha repercutido bastante porque esta pandemia yo la viví trabajando. Yo trabajo en el área de la salud y me toca ver muy de cerca a pacientes comprometidos con esta patología que muchas personas creen que no existe, pero sí existe. Y eso repercute en el sentido emocional, porque muchas veces los ves fallecer y sin poder hacer nada. Y el otro sentido es que está tu casa, que llegas a tu casa, no sabes si estás enferma o si es que traes algún bicho o algo y tú quieres cuidar a tu familia. Uno tiene el apoyo de su familia, pero aún así siempre está ese factor de la inquietud, de la forma de la parte lábil. Me han dado crisis de pánico, crisis de angustia, ansiedad, que solamente lo he podido tratar con psicólogos, ya que hace un tiempo, en plena pandemia, falleció mi perrito. Ese fue el cuadro de epilepsia más grande que he tenido, ya que yo tengo epilepsia desde los 15 años. Pero repercutió en una crisis bastante gigante e importante, a pesar de todo. Así que yo solamente le puedo dejar un mensaje: que se cuiden y que cuiden a los suyos, que traten de cuidar a los suyos, porque es bastante difícil. Cuando uno lo ve de cerca, créanme que es así. Así que por favor, cuídense. Bueno, y ahora quiero presentar a ustedes a nuestro expositor de este tema, al doctor Mauricio Rovelo, psiquiatra. Desde Honduras nos acompaña el doctor Rovelo, le damos la bienvenida y vamos ahora a compartir su presentación para que nos cuente de este tema. Doctor, está silenciado. Vamos a ver. Ahorita lo veo. ¿Ahora? Sí, perfecto ahora. Ahora me escuchan. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes. Muy agradecido y honrado por la invitación, particularmente por el profesor y doctor Marco Tulio Medina, que ha confiado en este servidor la posibilidad de compartir con ustedes no solo una pequeña revisión bibliográfica y de experiencia que estamos obteniendo ahora con el COVID a nivel mundial, por lo menos en el área de psiquiatría y neuropsiquiatría, sino también en las experiencias personales y particulares. Veía ahí a Yair, que es un paciente recientemente compartido a su servidor por el doctor Medina, un paciente que teníamos algunas dudas respecto a los diagnósticos y que creemos que ahora en el camino, por noticias nuevas que estamos recibiendo, ya está mucho mejor y tiene una relación directa al tema que vamos a platicar hoy. Así que muchas gracias a los organizadores, muchas gracias al doctor Medina siempre por confiar en este servidor. Y quiero comenzar con esta primera diapositiva, si me ayuda, por favor, Loreto. Hablando un poco, no quiero entrar en situaciones complicadas de estadísticas ni de
discursos a veces un poco pavoneados de lo que ocurre a nivel mundial, pero no va a ser tan diferente a lo que nos va a ocurrir a nosotros en nuestra región de América Latina. Ya Naciones Unidas ha puesto el ojo en esta situación y definitivamente ha considerado que ya se están exacerbando o intensificando los niveles y casos de ansiedad y depresión en el planeta. Ya no es un caso aislado de ciertos países en Europa o en el primer mundo, sino que en el planeta. Definitivamente ya están pasando también otras cosas. Ya la gente, para afrontar la posibilidad del confinamiento, de la pérdida de trabajo, de la pérdida de ingresos, de la pérdida de familiares, de la pérdida de salud, están consumiendo sustancias. Está aumentando el consumo de alcohol, de drogas, y particularmente traigo unos datos interesantes que está pasando en la población juvenil a nivel mental y conductual, que están teniendo un aumento en el consumo de juegos, particularmente los videojuegos, y también de sustancias adictivas. La siguiente, por favor. Vamos a ver entonces que en este momento, por lo menos a nivel mundial, y creo que en nuestros países no es diferente, básicamente vamos a tener un aumento en los trastornos, inicialmente de ansiedad, depresión posteriormente, sigue estrés postraumático y la posibilidad de ideación suicida o suicidalidad. Y quiero sacarle provecho a este orden, porque ese es el orden en el que evolutivamente aparecen las enfermedades. En psiquiatría, al igual que en otras especialidades de la medicina, claro que tenemos estudiados las evoluciones que ocurren a medida que va transcurriendo un fenómeno, sea en la vida mental de la persona o sea en el ambiente de la persona. Y difícilmente en las primeras etapas de la pandemia o del confinamiento y de toda la crisis psicosocial que esto significó, iban a aparecer trastornos depresivos. Los trastornos depresivos ahora ya están instalados porque ya pasaron al menos 6 a 8 meses de confinamiento y de pandemia. Entonces, lo primero que le va a ocurrir a un cerebro es un estado de alerta o de ansiedad sobredimensionada. Por eso los trastornos de ansiedad, por lo menos en Honduras, que comenzamos el confinamiento a partir de marzo, los trastornos de ansiedad estuvieron presentes en marzo, abril y mayo con altísimos índices. Pero a partir de mayo y junio empezó a aparecer el mayor índice de trastornos de depresión. Y en la actualidad, el estrés postraumático, que como criterio clínico se ocupa al menos 6 meses de haber aparecido un acontecimiento, está en este momento en su mayor punto. Particularmente hablando, aparte de estrés postraumático, hemos visto ya también un desencadenamiento o exacerbación de trastornos obsesivo-compulsivos y hoy de ideación suicida persistente. Y esta evolución no creo que sea diferente a la mayoría de lo que ocurre en los demás países, no solamente en nuestra región latinoamericana, sino también en todo el mundo. La respuesta es sencilla, es porque así funciona el cerebro. El cerebro no se deprime de entrada, primero da ansiedad, después depresión, después comienza la elaboración del trauma, que es lo que llamamos estrés postraumático, y posteriormente la ideación suicida, que es lo que prácticamente vamos a estar viendo en estos momentos. La siguiente, por favor. La siguiente, Loreto, por favor, gracias. De paso, quiero agradecer la posibilidad también de poderles compartir un material que está a disposición de ustedes. Yo lo envié a la licenciada Loreto para que estas diapositivas y el material bibliográfico que se basa en ellas es de propiedad de ustedes. La licenciada puede compartírselo sin ningún problema. Es una revisión bibliográfica y de casuística personal que hicimos con la licenciada Infieri aquí en Honduras, que me está asistiendo en estos momentos, y quiero agradecerle públicamente, Valeria Ruiz y Díaz. Así que ese material es completamente de ustedes. Bien, ¿qué está pasando en adolescentes y niños? Empieza a cambiar un poco el rumbo. Los niños y adolescentes no necesariamente se van a deprimir o les va a dar ansiedad o estrés postraumático de entrada. Curiosamente, con un cerebro en diferentes circunstancias neuroquímicas y anatómicas,
los niños empiezan a tener otro tipo de conductas. Y estamos viendo que la pandemia y el confinamiento ha exacerbado síntomas en niños y jóvenes en trastornos psiquiátricos previos, particularmente trastornos oposicionistas desafiantes, trastornos disociales de la conducta y trastornos del sueño. Quiero que esto lo consideren un tema a discusión. Probablemente la Organización Mundial de la Salud va a estar muy interesada en esto, la Panamericana de la Salud también, porque nuestra población muy joven probablemente no va a ser diagnosticada de ansiedad o depresión, pero sí van a encontrar en ellos ya conductas disociales o trastornos oposicionistas desafiantes que se vuelven unas situaciones bien complejas en el área psiquiátrica a tratar, porque no solamente se necesitan fármacos, se necesitan terapias de largo plazo en el área psicológica para poder ayudar a estas personitas. Aparte de eso, los famosos trastornos del sueño por la pérdida de hábitos o de ritmos biológicos que están teniendo nuestros jóvenes, porque si bien es cierto, no tienen acceso a otras cosas que antes sí, y los podían distraer o ocupar, sí tienen en casa el internet, sí tienen en casa el acceso a los videojuegos, sí tienen en casa acceso también a situaciones en línea que pueden ser potencialmente peligrosas. Eso se ha mantenido y se ha aumentado de paso. Por lo tanto, no está descabellado considerar que los trastornos del sueño van a ir de la mano también con los trastornos de la conducta en estos jóvenes. La siguiente, por favor. Entonces, definitivamente, el aumento de los trastornos mentales en esta pandemia tiene que ser desde ya en los países una obligación, no solo a discutir, sino también a confrontar. Particularmente, hemos visto que en personas que tienen trastornos esquizofrénicos, bipolares, trastornos relacionados o espectrales a estos dos, van a tener una exacerbación de síntomas y van a tener una crisis o una descompensación de sus cuadros clínicos. Curiosamente, aún tomando la medicación de siempre, y eso va a requerir hospitalización. Y por lo tanto, se inicia otro nuevo problema porque, por lo menos en Honduras, los hospitales psiquiátricos estamos muy limitados en poder ingresar pacientes, ya que tenemos COVID ya diagnosticados dentro de los hospitales, y ustedes se imaginarán que el hacinamiento en hospitales públicos se vuelve definitivamente una situación totalmente contraproducente en una pandemia. Así que esto nos ha complicado mucho más las cosas. Ahora, pasa algo con el COVID. Resulta que, bueno, investigaciones recientes y pues han sido el profesor Marco Tulio Medina pionero en esto en Honduras, todas las alteraciones neurológicas que estamos empezando a ver ahora y a registrar están tomando forma. A nivel psiquiátrico, asociado precisamente a los delirios, la agitación que puede producir la misma presencia viral en el cerebro, accidentes cerebrovasculares están altamente relacionados a personas que tenían vulnerabilidad previas para esto y que se infectaron con COVID. Esto definitivamente a nivel mental trae otra repercusión más. Es importante recalcar que los psiquiatras, por lo menos los psiquiatras clínico-biológicos, que nos dedicamos a temas básicamente de farmacoterapia, estamos viendo con mayor frecuencia cómo muchas personas después de COVID están quedando con síntomas ansiosos residuales que no mejoran aún con el tratamiento agresivo y síntomas cognitivos. Gente que muy joven no tenía alteraciones cognitivas, ahora las está teniendo con la presencia de haber sufrido infección o contagio por COVID y haber sobrevivido a la misma. Y creo, esto va a ser, estamos prontos a registrar y en la energía corporal de la gente. La gente ya se me está quejando de que su cuerpo no está funcionando como antes hacía. Y nos referimos a temas de energía. No sienten energía en el cuerpo ni sienten la fuerza que antes probablemente mantenían. Y lo hemos visto aún en personas deportistas de alto desempeño. La siguiente, por favor. Entonces vamos a ver cómo, la siguiente diapositiva, vamos a ver que tenemos ahí cómo realmente, con un diagrama muy sencillo que les comparto, podemos ver que esto va a afectar en familia, niños o jóvenes, independientemente de las edades,
con diagnósticos en sí de depresión, de ansiedad, de hiperactividad, pero también situaciones como el aislamiento que involucra crisis económicas y sociales o la misma amenaza a la muerte, porque este es un tema bien complicado. La gente no solo tiene que luchar con que ya no tiene trabajo, que ya no tiene estudio o que ya no está viendo a sus amistades o familia. La gente puede morir por esto, creando una situación de crisis sanitaria y de crisis familiar. Y todo esto desemboca no solamente en enfermedades mentales per se, sino también en estrés, desempleo, consumo de sustancias, particularmente alcohol, consumo de drogas, y en Honduras hemos visto epidemiológicamente un despegue de violencia doméstica e intrafamiliar. Definitivamente las repercusiones están a la vista. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa con la epilepsia que ustedes como expertos en esta área y estudiosos pueden empezar a ver? La siguiente, por favor. Vamos a ver entonces que cuando una persona con epilepsia se enferma de COVID u otra enfermedad, particularmente que cursa con fiebre, evidentemente la posibilidad del aumento de las convulsiones se vuelve presente. Factores también como el estrés físico y emocional pueden hacer que las convulsiones sean más probables. La información preliminar que tenemos hasta ahora en los países donde se han producido brotes sugiere que el riesgo de más convulsiones con COVID parece bajo en la mayoría de las personas con epilepsia. Y fíjense que es un tema interesante. Curiosamente, con el doctor Marco Tulio, que me ha confiado sus casos probablemente más complicados en este momento, hemos visto que sus pacientes no están realmente teniendo crisis epilépticas, están teniendo crisis pseudoepilépticas, particularmente las disociativas, las conversivas o por ataques de pánico, pero no son un fenómeno propio de la epilepsia, sino propio de la ansiedad. Claro, la familia o los mismos médicos están creyendo que son repuntes de epilepsia, pero realmente hemos descubierto ya con el doctor Medina en 3 o 4 casos que llevamos en conjunto que realmente no son crisis epilépticas, son crisis pseudoepilépticas, particularmente disociativas. Así que al parecer, por lo menos con los datos recolectados a nivel mundial, no es que por ser un pacientito o pacientita epiléptico va a tener mayor posibilidad de complicarse con el COVID. Sin embargo, vamos a ver que van a tener una gravedad de enfermedad, por si acaso se complican, una gravedad de enfermedad que sí puede llevarlos a una situación potencialmente mortal. La siguiente, por favor. Entonces, ya hay investigadores. La siguiente, ahí está, gracias. Ya hay investigaciones internacionales que ya nos están dando alguna luz de lo que probablemente puede en el futuro pasar o tal vez ya en el presente estar pasando. Lo más común en relación entre pacientes afectados neurológicamente y pacientes infectados por COVID en este momento sugiere que hay que ponerle mucha atención a los accidentes cerebrovasculares, que pueden ser las causas comunes que con la gravedad importante que puede haber en esto. Ahora, no hay evidencia concluyente en los estudios de corte de que las convulsiones debido a epilepsia empeoren a los pacientes con COVID, pero hay pocos estudios de corte hasta este momento, por lo tanto esto por lo menos nos puede dar alguna ruta, no necesariamente una conclusión. Entre los múltiples factores sistémicos y ambientales relacionados con el COVID que causan particularmente que la gente epiléptica está con un factor de vulnerabilidad siempre muy importante. Así que las alteraciones de la conciencia y los casos de accidentes cerebrovasculares fueron neurológicamente los que más se asociaron a la situación del COVID, no tanto realmente los repuntes de epilepsia. La siguiente, por favor. Entonces, elaboramos este cuadrito que les puede ser útil para tratar de colocar de una manera sucinta las situaciones por las cuales puede terminar al final la persona teniendo depresión o problemas en general de salud mental. En ese sentido, tener los síntomas de ansiedad, el impacto de los pacientes que están siendo tratados, el estrés por confinamiento, el estrés del cuidador, la inseguridad económica, definitivamente repercute en situaciones como la calidad de vida o pueden aumentar. Recuerden que el estrés puede aumentar las convulsiones,
aumenta toda la posibilidad de que ese cerebro que ya tiene epilepsia también puede empezar a sufrir todas las alteraciones neuroquímicas propias de depresión, de ansiedad, estrés postraumático y otras situaciones. Aparte de eso, todo el estrés relacionado con las mismas convulsiones puede producir bioquímicamente cambios que predisponen a la depresión. La situación propia, comorbilidades de la epilepsia y el estigma de la misma también produce depresión. Y los efectos definitivamente, que voy a dedicarle un ratito a eso, los efectos secundarios de muchas drogas que utilizamos, medicamentos en epilepsia, también producen depresión y pueden producir ataques también de ansiedad. Así que esto se vuelve un manejo complejo porque de repente podemos estar seguros de los diagnósticos, pero muy limitados o amarrados a la hora de proponer un tratamiento. La siguiente, por favor. Quiero que revisemos y compartirles también qué medicamentos antiepilépticos pueden empeorar la salud mental. ¿Y por qué quiero revisar esto? Ustedes, gracias, la siguiente, exacto, Loreto, gracias. Ustedes como especialistas en esto, que manejan a diario esta situación, podemos sacarle provecho a la siguiente información. ¿Y por qué los colocamos? Y perdón en el caso de que se fueron por ahí algunas marcas, creo que no tuve que haber puesto las marcas, pero se fueron ya ahí. Así que, ¿por qué esta situación tiene que ser importante? Porque sí hay medicamentos que por sí mismos van a empeorar la salud mental de alguien. Y de paso, si esos medicamentos se están usando en un paciente epiléptico que es sobreviviente de COVID y tiene todo el aparataje psicosocial que lo complica, que ya lo vimos anteriormente, esto pone el pronóstico bastante complicado. Puede llegar a ser que una persona impulsivamente epiléptica e impulsivamente con depresión, por ejemplo, empiece a tener alto riesgo de suicidalidad. De las situaciones como, por ejemplo, hiperactividad, agitación, agresión, los mismos cuadros psicóticos, son algunos efectos relacionados a los fármacos antiepilépticos. Casi todos los anticonvulsivos causan algún grado de reacción adversa cognitiva. Eso es importante también. Y recuerden que las funciones cognitivas están muy asociadas con las funciones afectivas en el funcionamiento cerebral. Así que alguien que empiece a tener alteraciones de la cognición, probablemente ya está teniendo alteraciones del afecto y del pensamiento. Entonces, medicamentos que tenemos de uso común prácticamente, creo que en todos los países latinoamericanos, el perampanel, el divalproato o ácido valproico, que en algunos países se encuentran en presentaciones, levetiracetam, fenobarbital, topiramato, sonisamide, son medicamentos que pueden definitivamente manejarse o deben manejarse con cuidado porque ellos mismos pueden causar algunas alteraciones del punto de vista psiquiátrico. La siguiente, por favor. Por ejemplo, y quiero solo sacar como una muestra para que vean, el perampanel es una medicación que, a pesar de sus excelentes usos en epilepsia, puede tener algunas situaciones incómodas como producir reacciones de agresión, hostilidad, irritabilidad, ira y a veces ideación y amenazas homicidas. En Honduras, hasta donde tengo entendido, no lo tenemos, pero por algunos registros que se han hecho en otros hospitales neuropsiquiátricos, ya ha habido algunas descompensaciones de pacientes con esas características. Así que miren que esto, solo por la vía biológica, puede explicar muchas cosas que van empeorando el pronóstico de nuestros pacientes en plena pandemia. Si miramos la siguiente, en el caso del levetiracetam o Keppra, esta, en la siguiente, exactamente, gracias, Alberto. En esta hay algunas alteraciones que deben tomarse en cuenta. Hay cambios en el comportamiento, en el estado anímico, los pensamientos, y esto se ha observado muy particularmente en niños pequeños más que en adultos. Hay ira y agresión, disminución de la capacidad para hacer frente a la vida diaria, depresión clínica, reacciones emocionales excesivas o cambios de humor frecuente, ansiedad severa, agitación o pensamientos confusos y pensamientos de suicidio. Así que imagínense que alguien, aún sin epilepsia, en plena pandemia,
con todo lo que eso significa alrededor, le puede producir depresión, ansiedad o suicidalidad, ya más con alguien que esté utilizando, por ejemplo, medicamentos de este tipo y que, claro, nosotros no lo damos porque queremos empeorar a alguien. Sencillamente es el medicamento que le controlaba sus síntomas epilépticos, pero resulta que ahora se vuelve un problema porque la pandemia nos ha cambiado totalmente el piso a todos. En la siguiente, por favor, vamos a ver el divalproato o el ácido valproico y vamos a ver también el fenobarbital y van a ver también cómo el aparecimiento de estos síntomas solo por la medicación definitivamente puede empeorar las circunstancias o las situaciones. En el caso de divalproato hay cambios en el estado anímico, en el humor, hay pensamientos anormales y estados confusionales, y en el fenobarbital, depresión, hiperactividad en niños, ansiedad y aumento de la frecuencia cardíaca que en muchos casos pueden confundirse con ataques de pánico, muy frecuentes en personas afectadas por la pandemia. Vemos en la siguiente diapositiva topiramato, zonisamide, que también comparten por ahí síntomas de depresión y en el caso del zonisamide, psicosis y en el caso del topiramato, nerviosismo o algunos síntomas de ansiedad. En ese sentido, la siguiente, Loreto, por favor, solo quería hacer esa pequeña revisión para que vean ustedes que independientemente de el confinamiento, la pandemia, la posibilidad de morir, la pérdida de trabajo, la pérdida probablemente de familiares, el encerramiento en sí que creo que a mucha gente nos ha afectado enormemente. Tal vez algunos médicos hemos tenido que salir desde el inicio de la pandemia y eso de alguna manera nos ha protegido porque seguimos trabajando, pero mucha gente que trabaja en casa, decimos en Honduras, está hasta el tope ya porque ya no quiere estar en casa. En casa siempre vivió, en casa siempre estuvo con su familia y en casa ahora trabaja y estudia. Y eso cambió totalmente el escenario de movilidad, siendo nosotros seres mamíferos gregarios. Quiero mostrarles también los medicamentos psiquiátricos que están contraindicados en pacientes epilépticos. ¿Y por qué les quiero compartir esto en en una situación del área de ustedes de epilepsia? Porque deben tomarlo en cuenta. Los pacientes probablemente no van a poder andar de neurólogo en psiquiatra y de psiquiatra en neurólogo. Entonces, muchas veces a ustedes les va a tocar tomar decisiones como especialistas en neurociencias para tratar síntomas de ansiedad y depresión. Y resulta que hay que tener cuidado con algunos de ellos. ¿Por qué? Porque pueden producir también, aparte de todo lo que ya hablamos, los síntomas aliviados psiquiátricamente con ciertos fármacos pueden producir alteraciones en pacientes epilépticos. Y esto, independientemente de todo el discurso que podamos tener respecto a que a la gente hay que mejorarle su calidad de vida, hay que ponerla a hacer ejercicio, hay que alimentarla mejor, creo que también el que algunos profesionales de la salud sepan qué usar y qué no usar en medicamentos se vuelve importante. Quiero darle particular atención a los antipsicóticos. ¿Por qué? Porque el paciente epiléptico se puede volver en un síndrome psicótico confusional y hay que darle un tratamiento para eso. Sin embargo, hay que tener cuidado con lo que vamos a escoger. Particularmente quiero que le pongamos atención a evitar todo lo que se pueda usar clozapina. Clozapina, por favor, no se puede utilizar y ni se debe utilizar en pacientes epilépticos porque el umbral respecto a las alteraciones epileptiformes se baja enormemente y la gente convulsiona. Si vamos a la siguiente, Loreto, vamos a ver ahí cómo están divididos los antipsicóticos. Tenemos los típicos, los viejitos conocidos, clorpromacina, flufenacina, perfenacina, loperidol, trifluoperacina y pioriacina. Básicamente de ahí, quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir, pero básicamente de ahí, de elección en dosis muy pequeñas, nos quedaríamos en pacientes epilépticos con haloperidol y flufenacina, en dosis muy pequeñas y tituladamente prudentes, para no causar también algunas otras molestias. Y probablemente si en sus países existe la trifluoperacina, podría ser una opción. De ahí definitivamente, creo que ya no existe en muchos lugares del mundo, tioridacina y
ciklopramicina están proscritas. Esas no se pueden dar en pacientes epilépticos. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, van a ver ahí en color naranja que pusimos la clozapina. Casi les rogamos, la clozapina no se debe usar en pacientes epilépticos. Habrán casos particulares que no nos queda opción, pero se tiene que evitar hasta donde se pueda. Risperidona, olanzapina, ciprasidona y quetiapina se consideran antipsicóticos atípicos, y de esos, los que probablemente van a tener menor posibilidad de causar daño en paciente epiléptico podría ser ciprasidona y quetiapina. Y tercer lugar, olanzapina. Clozapina, insisto, hay que tener mucho cuidado y evitarlo hasta donde se pueda. La siguiente, por favor. Van a ver en los antidepresivos. Porque ustedes se preguntarán, bueno, si estamos hablando de temas de salud mental, queremos quitar depresión, es una depresión clínica, la persona ocupa fármacos, ¿qué sí y qué no? Bueno, es más fácil a veces decir que no, para que los sí empiecen a florecer después de eso. Definitivamente es importante que ustedes sepan que el bupropión, dentro de los antidepresivos, que es un medicamento de excelentes resultados por su único mecanismo de acción de regulación dopamina-adrenalina, resulta que en pacientes epilépticos está prácticamente proscrito, o en pacientes que tengan antecedentes de familiares epilépticos. Hay otros, en nuestro país no existen, porque es importante que lo conozcan, amoxapina, maprotilina y clorimipramina prácticamente no existen. Solo el bupropión le quiero poner atención. Y ya para terminar, si me da la siguiente, Loreto, tenemos siempre hacer el énfasis, en la siguiente diapositiva, por favor, el bupropión, que quiero que la siguiente, solo quiero dejar, exacto, gracias, con esa termino, porque quiero dejar bien claro ahí, que básicamente, si por lo menos los compañeros o compañeras que nos están escuchando ahorita están en el área médica, de enfermería o de prescripción farmacológica, si quieren reducir a 2 medicamentos que no se pueden usar en pacientes epilépticos, es el bupropión y la clozapina. Y por eso los pusimos en ese color naranja, un poquito de advertencia. Van a encontrar una bibliografía al final de todo esto, ahí está, la bibliografía que ya es propiedad de ustedes, junto con un material que la licenciada Loreto también se lo puede compartir, que es de donde sacó toda esta información, más la experiencia personal. Esto es lo que les quería compartir. No sé si en este momento entraríamos a algún momento de discusión de preguntas o algunos comentarios. Bueno, Loreto. Perdón, yo no me voy a mostrar, quiero dar paso a la mesa redonda inmediatamente con el doctor Fester dirigiendo entonces esta parte de pregunta y de discusión. Bueno, buenas tardes para el público que nos presencia desde Honduras y ya buenas noches, o casi buenas noches para el público chileno. Bueno, el doctor Robelo nos ha hecho una muy buena revisión de todo el tema de, fundamentalmente, de COVID y su impacto en salud mental. Nos hemos centrado fundamentalmente en el adulto, nuestro tema de interés también es la epilepsia, pero yo quería, para el público no médico, para el público general, insistir que los que nos dedicamos a epilepsia, tanto neuropediatras como neurólogos adultos y los psiquiatras que se dedican a la epilepsia, tenemos muy claro todo lo que nos ha planteado el doctor Robelo en cuanto a los potenciales riesgos de algunos tratamientos farmacológicos. Eso, el que se dedica a epilepsia lo sabe perfectamente y en el tratamiento de cualquier tipo de epilepsia, evaluar la comorbilidad, las condiciones psiquiátricas asociadas, es clave para tener éxito en el tratamiento y tener mejor respuesta en el tratamiento. Para partir esta discusión, comentario, no sé si la doctora Macarena Gumucio, que es psiquiatra, que trabaja en la Liga, en el Servicio Médico, en la Liga Chilena contra la Epilepsia, un servicio médico especializado en epilepsia, y que también tiene formación neurológica, ¿ya? ¿Nos quiere hacer algún comentario? Macarena, tienes que activar tu micrófono, doctor.
Ahí sí. Hola, bueno, súper buena la exposición, yo creo que se fue al callo el doctor Robelo. Me gustaría como destacar un poco dentro de lo que él habló, en esta seguidilla que habló que primero se produjeron trastornos de ansiedad, después depresivos, después estrés postraumático. Quisiera recalcar un poco eso, o sea, en el fondo no dejar pasar los trastornos de ansiedad, porque generalmente se parte por trastornos de ansiedad. ¿Ah? Se ha visto que la ansiedad, el estrés en el cerebro va produciendo una inflamación, y la inflamación en el cerebro ya está cada vez más demostrado que lleva a producir una depresión. Finalmente se ha visto que se han hecho estudios muy interesantes donde se ve gente con depresión y se ve clara inflamación en el cerebro, y el estrés lleva a inflamación. Entonces, una forma importante que se puede abordar como para poder prevenir un poco más la depresión es empezar a abordar los síntomas desde pequeños, digamos. ¿Ah? Y en eso, digamos, está sumamente claro como lo expresó el doctor, o sea, los trastornos de ansiedad, la depresión, y después las consecuencias y las vivencias que esta misma patología va generando en la gente, lo lleva a vivenciarlo como un trauma. ¿Ah? Entonces, es una escalera. ¿Ah? Entonces, bueno, me gustaría como recalcar eso, como el ocuparse. ¿Ah? También vimos, por ejemplo, en los casos clínicos que mostraron, cómo la impotencia, finalmente la impotencia, el sentirse atrapado en una burbuja, dijo uno de los pacientes, va generando una impotencia y una sensación de no poder hacer nada, y eso va generando gran ansiedad. Entonces también es sumamente importante como poder ocuparse desde el presente, o sea, darle a las personas como un poder de mostrarle su capacidad de poderse ir regulando, o sea, desde aprender pequeñas técnicas de relajación, desde simplemente aprender a regular la respiración, ¿ah? Desde empezar a hacer, desde levantarse temprano, desde hacer actividades. Es sumamente importante porque eso lo lleva a sentir que está viviendo el presente y a afrontar mejor la impotencia. Sí. Yo quería pedirle también a Daniela Araya, que es psicóloga, que trabaja también en la Liga Chilena contra la Epilepsia, quiero hacer algún comentario, porque hemos visto la postura del doctor Mauricio Ravelo, que nos ha hablado de una serie de riesgos y amenazas que tienen las personas con epilepsia, con esta pandemia, y eso es real, ¿no es cierto? Y probablemente vamos a insistir un poco más adelante con la doctora Gumuso, que nos explique mejor por qué el riesgo de salud mental, el problema de salud mental está aumentando en este grupo. Pero también nos conviene muchas veces revisar también factores protectores. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para enfrentar una cuarentena de forma exitosa? Ya algo Macarena nos comentó que estructurar el tiempo es muy importante. Daniela, ¿algún comentario con respecto a esto? Sí, me gustaría comunicar un poco mi experiencia clínica durante este tiempo. He tenido la misión de escuchar muchas familias, principalmente padres y madres de niños con epilepsia y adultos con epilepsia. Y por supuesto, tiene mucho que ver todo el historial que hablaba el doctor Robelo de los factores de riesgo, por el hecho de ser personas con una condición neurológica de base. Pero también han habido cosas positivas que me gustaría rescatar. Si bien se ha presentado toda esta sobrecarga de roles, sobre todo con las mujeres, ¿cierto? Que han tenido, por supuesto, el rol de género que ha sido fundamental para también pesquisar un poco la sobrecarga de las personas que componen los grupos familiares. También ha existido la oportunidad como de reinventarse y de tener tiempos. En el caso específico del centro donde trabajamos nosotros, que es un centro de desarrollo integral, muchos papás han
considerado que esta ha sido una oportunidad para detenerse. Obligadamente, la cuarentena y el aislamiento los ha obligado a parar dentro de una actividad de rutina muy cargada de actividades médicas, de estimulación, y han tenido que parar obligatoriamente una situación que les ha sido bastante difícil. Entonces, han tenido que estar en la casa y descansar obligatoriamente, cosa que para algunas personas ha sido un regalo, y destaco eso porque implica mucho de los factores predictores la forma en que nosotros tengamos de tomar las noticias que van sucediendo, lo que nos tiene que suceder, si lo padecemos o lo vivimos, o nos podemos enfrentar a esto desde un rol más activo. Como sugerencia, fundamental es estructurar el día y noche. Para los adultos y para los niños no perder de vista eso. Hay muchos papás que con la sobrecarga de entre responder en el teletrabajo, las actividades domésticas, la crianza, y además tener que cuidar su propia salud por tener estas condiciones neurológicas de base, han perdido un poco la capacidad de organizar, que es súper entendible. Y el primer consejo es partir como es de la base del día y la noche y poder ponerse pequeños objetivos domésticos o familiares chiquititos. Hoy día voy a ordenar el closet, hoy día voy a terminar una actividad escolar. Y eso genera un sentido de logro y de sentido del día a día, porque si no es como este día que se nos repite permanentemente, como el día de la marmota, sin sentido, que es bastante psicótico después de un tiempo largo. Y por último, creo que también agregaría no perder las redes de apoyo y ocupar las actividades virtuales para poder conversar con la familia, con los amigos, estar abierto a eso, tener comunicación también con sus médicos si lo necesitan a través de online, que se han abierto estos canales positivos, y compartir cómo se sienten. Se han abierto, creo que en todos los países hay líneas de apoyo psicológico gratuito para personas que están en aislamiento y que no tienen redes de apoyo. Y eso es súper bueno, aprovecharlo. Un fenómeno que hemos visto en esta pandemia es este fenómeno a todo nivel, en los pacientes con epilepsia también, de desconfianza generalizada, de no creer lo que están diciendo nuestras autoridades, de cuestionar todo lo que se está haciendo. Y en Chile tenemos cualquier cantidad de opinólogos que son súper expertos en decir cómo uno debiera reaccionar frente a esta situación de incertidumbre que a nivel mundial, por ejemplo, específicamente en el tema de salud mental, ha sido bastante desastroso. En Chile, al menos, el presupuesto de salud mental para atención primaria no es más del 2% del presupuesto de salud, un presupuesto mínimo. Y en países desarrollados ha pasado lo mismo. En Francia han tenido dificultades severas también con respecto al tema de salud mental. No sé cuál es la visión que tiene el doctor Mauricio Rovelo con respecto a este asunto de la desconfianza y cómo luchar, porque cuando los médicos entregamos mucha información con respecto, por ejemplo, a efectos secundarios de tratamiento, estamos generando mayor desconfianza. ¿Cómo uno maneja este tema? Así es. Gracias, doctor y doctoras que me precedieron. Para contestar la entrada a eso, y me encanta lo que comentaron las colegas anteriormente, a pesar de que soy un psiquiatra básicamente clínico-biológico, soy psiquiatra forense también, mi gran aprendizaje en estos últimos meses ha sido básicamente de tipo psicosocial. Y aprovechando, doctor, su comentario y pregunta, en Honduras particularmente está pasando algo. La gente de las grandes ciudades, si acaso tenemos en Honduras grandes ciudades, es la que está mucho más afectada en cuestiones de depresión y de ansiedad. Y particularmente los pacientes epilépticos están dando un montón de síntomas o muchos síntomas de ansiedad, pero en la ciudad. Yo trabajo en un hospital público que queda en un área fuera de la urbe y resulta que ahí no estamos viendo ese fenómeno. Curiosamente, y mencionando lo que dice la compañera de psicología, mencionando el tema de que la gente ya tiene que salir individualmente
a reorganizar su vida, y si no la está organizando, la tiene que empezar a inventar, porque ese también fenómeno casi existencialista está pasando. La gente ahorita está reconsiderando realmente si lo que siempre pensó que era importante, ahorita lo es. Y resulta que ir de tiendas, pasear por moles o andar de fiesta parecía no tan importante, porque ahora están reconsiderando inclusive su propia estructura de vida. Claro, en mi país particularmente la gente está muy decepcionada del manejo estatal u oficial que se ha dado a esto. Hay una gran desconfianza. Curiosamente, hay una oleada de personas buscando profesionales de salud mental como nunca antes había ocurrido. En Honduras, como en muchos lugares de Latinoamérica, la salud mental estaba estigmatizada porque los psiquiatras y los psicólogos nos dedicamos a locos y por lo tanto no teníamos por qué ver a otras personas, y resulta que ahora todo el mundo nos anda buscando. Creo que esto ha reestructurado o reorganizado las formas clásicas colectivas que teníamos de pensar. Definitivamente, por lo menos en mi país, doctor, lo que hay es una desconfianza plena. Fíjese que no tanto a los servicios de salud públicos o privados, es a las autoridades que deberían de manejar esto epidemiológicamente mejor, y no ha ocurrido. Así que tengo que admitir con mucha humildad que mi gran aprendizaje en estos meses ha sido más de tipo psicosocial, antropológico y hasta existencialista que realmente biológico. Muchas gracias, doctor. Ahora hay una pregunta del público súper específica, se la vamos a hacer al doctor Ravelo. ¿Y qué pasa con el clonazepam? Hay una pregunta si hay algunos problemas. Doctor Ravelo, ¿qué opina usted de esto? El tema de las benzodiazepinas, lastimosamente, bueno, para mí tiene dos filos, es un cuchillo de dos filos. Las benzodiazepinas en general, particularmente las que se usan en epilepsia, diazepam, clonazepam, que tienen un claro efecto antiepiléptico, también se pueden utilizar en personas con ansiedad, pero al inicio. Básicamente, y no quiero entrar al campo que realmente no me pertenece de neurología, pero básicamente ningún neurólogo va a mantener a una persona sin epilepsia a puras benzodiazepinas, vale decir diazepam, por ejemplo, porque hay otros fármacos que se encargan de mantener sin síntomas a la persona. Lo mismo pasa en psiquiatría. Si una persona tiene síntomas de ansiedad, claro que puede usar clonazepam, particularmente, o diazepam, que tienen vidas medias más largas, para inicialmente mejorar a la persona, pero no para sostenimiento. Oficialmente, en psiquiatría al menos, las benzodiazepinas tienen un límite de uso de 8 a 12 semanas. Después de eso, ya el psiquiatra o la psiquiatra debe tomar otra determinación en el camino para mantener a la persona muy bien sin necesidad de benzodiazepinas. Perfecto, absolutamente de acuerdo con su... Me imagino que la doctora Musa también está de acuerdo. Y hay otra pregunta concreta del público que a lo mejor lo voy a responder yo. ¿Qué sucede con los pacientes con epilepsia que nunca han tenido convulsiones? El fenómeno de, nosotros hablamos de crisis epiléptica. La crisis que tiene un componente motor es una convulsión. Por tanto, hay epilepsias no convulsivas que nos dan crisis convulsivas, que dan una serie de otros fenómenos. Ya el doctor Ravelo explicó que la experiencia a nivel mundial es que la gran mayoría de las personas con epilepsia no han agravado sus crisis en esta pandemia, ¿ya? Y probablemente esa va a ser la experiencia, de modo que si la persona con epilepsia controlamos que no repita su tipo de crisis epiléptica, ¿ya? Con la pandemia ya no hemos visto ese problema, de modo que esa persona que nunca ha tenido convulsiones no tendría por qué tener convulsiones ahora con la pandemia. Y quería preguntarle a la doctora Gumucio, ¿cuál ha sido su experiencia? Porque ella ha hecho bastante telemedicina en el servicio médico de la Liga Chilena contra la Epilepsia. ¿Qué ha pasado con los pacientes cuando uno establece este contacto a distancia? ¿Cuál es su experiencia? ¿Se ha aumentado el tipo de crisis? Porque obviamente los problemas de salud mental han aumentado, pero ¿ha habido descompensación de la crisis epiléptica o no? ¿Cuál es la experiencia de ellos? La experiencia mía es que sí ha habido más descompensación, ¿no? Porque la verdad es que por lo que yo he visto todos los años que he trabajado en la liga,
es muy grande la asociación entre una descompensación de salud mental con la descompensación de epilepsia. Sí. Es gigante, digamos, y por lo tanto, y en esta pandemia ha habido más depresión, ha habido más ansiedad. O sea, partamos que los pacientes con epilepsia tienen mayor depresión y mayor ansiedad que la población general, y la población general en la pandemia tiene más depresión y más ansiedad. Por lo tanto, los pacientes con epilepsia, digamos, se juntan ambas cosas, y eso se ha visto mucha descompensación de salud mental y por ende también de las crisis. Y bueno, con respecto a la telemedicina que comentaba, bueno, yo creo que es algo que llegó para quedarse, y eso también va a abrir una posibilidad en el mundo, digamos, porque también muchos pacientes con epilepsia y bueno, también otras patologías, se les hacía muy difícil llegar a consultar, ¿ah? Y esta posibilidad ha abierto un mundo que yo creo que lo vamos a seguir, y la idea es aprovecharlo, porque eso va a permitir llegar mucho más fácilmente a los pacientes. Así que bueno, son de las cosas buenas que se ha podido sacar de esta pandemia. Hay otro tema que yo le quería pedir consejo también a Daniela como psicóloga, es que algunos consejos para manejar el estrés y la ansiedad de la persona, sobre todo en la parte como, porque uno de los costos de esta pandemia ha sido un costo económico importante, incertidumbre en términos laborales, la crisis económica y también la dificultad que ha habido de muchas personas con epilepsia del acceso de algún tratamiento y inicialmente el acceso de contacto con sus médicos tratantes. Esto también lo mencionó el doctor Mauricio Roelo. ¿Cómo uno podría, qué consejos prácticos, si hay consejos prácticos que uno pueda dar para manejar este tema? Porque Daniela ya habló que una cosa súper importante cuando uno tiene un problema es hablarlo, ¿no es cierto? ¿No? ¿Pero qué consejos podría dar Daniela? En clínica decimos que lo que la boca no dice, el cuerpo lo grita, ¿cierto? Sí. Y todos en salud mental eso lo tienen súper claro. Entonces, estamos en una época en que tenemos que dejar de disociar o de separar la mente del cuerpo y entender que es un ente compuesto. Por eso los psiquiatras nos ayudan tanto, y también nosotros los psicólogos tenemos el rol de educar tanto a la población, en que es súper necesario que el apoyo siempre sea multidisciplinario y no tener prejuicios con ninguno de los apoyos. Considerando eso, la actividad física es lo básico y fundamental. Además de estructurar el día, no quisiera dar recetas que sean universales ni mágicas, porque no existe. La individualidad de cada uno es tan particular. Lo que para mí sea vulnerable o sensible, para otro puede que no lo sea. Para una persona que tiene una personalidad más retraída, puede que el periodo de aislamiento sea un regalo del cielo y esté feliz en su casa, y unas personas más extrovertidas los debe estar pasando realmente pésimo. Pero considerando eso y dejando de lado que no hay una receta universal para todos, creo que la actividad física es fundamental. Hay que hacer algún tipo de actividad física y reconciliarse con el concepto de que es como un castigo, o es para bajar de peso, o es para conseguir algo, sino porque en sí mismo me ayuda a elaborar mi propia energía emocional. Cualquier tipo de actividad física, si es en familia, si es con tu pareja, si es individual, si es con los niños, va a favorecer. Eso es súper importante. Y buscar alguna red de apoyo de alguien que te escuche, y mantener un contacto social y tratar de ocupar las redes sociales para que sea algo entretenido y no solamente en responsabilidad, como el teletrabajo que tiene topado la mayoría de los adultos, más horas incluso de las que estábamos acostumbrados en el trabajo presencial, cuando no le ponemos término al día. Entonces, también la invitación un poco a ser respetuoso de nuestros propios tiempos y no pasar a llevar el tiempo familiar, de pareja, de nuestros hijos, ponernos a nosotros mismos quizás ciertos límites y horarios, que nos cuesta un poco más, sobre todo a los que nos gusta mucho el trabajo. Pueden ser las 2 de la mañana y estamos conectados y estamos tirando ideas y diciendo cosas y no paramos nunca. Hay otras personas que quieren cortar luego la actividad y también está súper bien, pero yo creo que a los que son un poco más trabajólicos les cuesta un poco más, y la pandemia no ha hecho que pueda parar el trabajo mental. Y en ese mismo aspecto, Daniel, que estabas hablando tú, Macarena Gumucio planteó el tema de género, ¿no es cierto? Se ha demostrado que un grupo de riesgo de personas con epilepsia son mujeres jóvenes que tienen hijos preescolares, niños que no van al jardín infantil, que no van a la cuna, ¿ya?
Y no sé cuál ha sido tu experiencia en ese grupo, porque es un grupo de riesgo, porque van a tener menor resistencia o están sometidos a un estrés más importante. Sí. Me gustaría describir a lo mejor un poco una conexión clínica cualquiera típica del día. Yo me conecto alrededor de con 8 mujeres adultas que están a cargo en esa situación que describe la doctora Gumucio, y todas se desconectan desasiadas, cansadas, desorganizadas. Inicialmente eso ha sido una característica masiva, no importa el nivel educativo, el trabajo, el nivel socioeconómico. Ese ha sido un factor común en todas las mujeres, con un agotamiento base súper intenso, muchos niveles de ansiedad. Así que sí, yo creo que esto ha realzado mucho la perspectiva de género en cuanto a la vulnerabilidad de la salud mental. Sin embargo, también creo que han sido súper fuertes y que ha permitido visibilizar el tema. Nos ha permitido precisamente hablar de esto, porque antes era obvio, ahora es obvio, pero se puede conversar. La doctora parece que nos quiere agregar algo. Sí, Magdalena. Sí, que yo quería agregar a eso que justamente esta pandemia nos ha dado la posibilidad de develar las tareas pendientes de la sociedad. O sea, se han marcado mucho más claras. Y en eso está lo que decía Daniela de las horas de trabajo. Yo he tenido muchos pacientes absolutamente sobrepasados y con un estrés horroroso porque no hay respeto de los horarios. O sea, a las 11 de la noche los siguen haciendo trabajar y los siguen metiendo en reuniones y donde de alguna manera muchos no pueden, digamos, poner límites por el riesgo de que los echen, etc. Y con las mujeres, justamente también ha pasado eso, finalmente también trabajan todo el día, con el rol de madre, de trabajadora, de dueña de casa, y también son problemas que la sociedad tiene que mejorar. O sea, yo creo que todo lo que tenga que ver con el autocuidado y con el cuidado del otro, con la mirada del otro, es algo fundamental que esta pandemia nos ha mostrado, ¿no? Obviamente, yéndonos a un extremo del autocuidado en este minuto, o sea, las cosas se tienen que a veces ir a un extremo para poder llegar en algún momento a un equilibrio. Así que bueno, ojalá que podamos avanzar hacia allá. Otro tema, gracias Macarena, otro tema a plantear es el tema de, bueno, explicar que en general en la epilepsia, las crisis epilépticas son estratificadas sobre el mismo paciente, una es bastante parecida a otra y en el tiempo es así. Por lo tanto, cuando cambia el tipo de crisis y se hacen distintas, hay que pensar en crisis psicógenas no epilépticas. Y ese es el ejemplo del video de este joven hondureño. ¿Por qué no nos comenta el doctor Mauricio Robelo qué elementos semiológicos, qué tipo de síntomas lo orientan a usted a pensar que son crisis no epilépticas? Sí. La que estamos viendo. Sí, muchas gracias. En efecto, y como comentario que definitivamente quería sacarle también provecho, era eso, ¿verdad? Que vamos a ver lo que tal vez antes, no sé en sus países, pero en el mío, se miraba en poca frecuencia o se miraba por otras circunstancias, no en la cantidad que lo estamos viendo ahora. Y platicando y escuchando ahora a la doctora con la experiencia que está teniendo, definitivamente nosotros estamos sobrepasados. Solo por darles un dato, en el hospital público tuvimos que duplicar la cantidad de psiquiatras atendiendo la consulta externa, porque de la que teníamos no estábamos dando el ancho para poder cubrir la cantidad de gente nueva y la gente ya conocida descompensada que estaba llegando. Y en la clínica privada calculo, por lo menos en experiencia personal, que ando en un 200% de sobrecupo. Nunca antes habíamos visto una cosa como esta. Y eso que los psiquiatras seguimos siendo los patitos feos de la medicina para mucha gente, y nunca habíamos visto lo que realmente ahora estamos viendo en las atenciones. ¿Qué estamos viendo con el asunto de las crisis pseudoepilépticas?
Primero, la valoración que hace, por ejemplo, el doctor Medina, que aquí me ha estado confiando sus casos, estamos claros que, por ejemplo, exámenes como electroencefalogramas, las bioquímicas séricas, las nuevas opciones de tomografía que se están tomando y que todo ha salido muy bien y normal, no hay cambio de medicamentos. Lo único que ha cambiado es el escenario psicosocial de la persona o los síntomas de ansiedad que han estado presentes. Recoger la sintomatología nueva, para ser concreto con la respuesta, doctor, recoger la sintomatología nueva que no estaba presente hace algunos meses y ver en video la forma en que las crisis se están presentando, definitivamente nos hace pensar en que nos vamos a atrever a colocar una medicación en caso de mi área ansiolítica o antidepresiva con resultados espectaculares. Tenemos ya, espero ser portador de buenas noticias para el doctor Medina y sus pacientes, que ya estamos devolviendo 3 personas prácticamente con síntomas controlados, ya prácticamente sin crisis pseudoepilépticas, en menos de 3 a 4 semanas cuando hicimos un cambio en la medicación que estaba utilizando. Pero el factor común en todos ellos es que sus exámenes están normales, sus medicamentos están como siempre, no ha cambiado nada en su vida, excepto la pandemia, excepto las crisis relacionadas a la pandemia o todo el impacto psicosocial que hay en ellos. Ha sido todo un reto, tengo que admitirlo. Yo tenía, creo que unos 10 años de no revisar cuáles eran los avances farmacológicos en este tipo de crisis, se los digo humildemente, y esto me ha invitado a refrescar y a ponerme al día con las medicaciones porque tenía rato de no ver algo con la frecuencia que lo estoy viendo ahora. Bueno, me parece muy positivo el éxito que ha tenido con su paciente, doctor Roberto, pero quería preguntarle la opinión a la doctora Macarena Augusto, porque, a ver, las crisis no epilépticas, esta crisis psicógena no epiléptica, en general, para los neurólogos son bastante más difíciles de tratar que las crisis epilépticas, ¿ya? Y la respuesta al tratamiento puede ser bastante más pobre. ¿Cuál es tu experiencia, Macarena? Cuéntanos tú, ¿cuándo piensas en crisis no epilépticas? Estas crisis psicógenas que imitan crisis epiléptica, el doctor Roberto nos habló de pseudoepilepsia, ¿ya? ¿Cuándo tú piensas en un paciente que, porque los pacientes con epilepsia pueden tener crisis epilépticas y pueden tener estas otras crisis no epilépticas, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno las diferencia? Bueno, como usted decía, uno de los principales factores para diferenciarlo es el cambio en las crisis. Eso más que nada en la asociación, porque tenemos dos tipos de pacientes, o sea, tenemos los pacientes que tienen crisis no epiléptica y que solamente tienen crisis no epiléptica y nunca han tenido crisis epiléptica, y los pacientes que tienen asociación, que es una alta frecuencia. En los pacientes que tienen asociación, el cambio de crisis no estereotipadas, que no son siempre iguales y sobre todo que son distintas a las habituales, es una primera sospecha. Otra sospecha grande, pero en eso hay que tener mucho cuidado, es cuando las crisis tienen un gatillante emocional muy fuerte. Pero digo que hay que tener mucho cuidado porque a mí me mandan muchos pacientes postulando que son crisis no epilépticas por el gatillante emocional, pero el gatillante emocional también produce crisis epiléptica. Pero también es algo que hay que pensarlo, sobre todo si en su vida no tenía una relación tan directa con los gatillantes emocionales. Bueno, también el tipo de crisis, o sea, hay que preguntar muy claramente la crisis con detalle, cuesta que le den el detalle, pero qué siente primero, qué le viene después, y la sintomatología uno va viendo que las crisis no caben dentro de las crisis, digamos, los tipos de crisis más conocidas y que tienen síntomas que generalmente no son epilépticos. La angustia puede ser en crisis epilépticas, pero es una angustia mucho más llamativa generalmente que las angustias de las crisis temporales, que es una angustia más como una sensación estomacal y más corta. Acá la angustia generalmente viene de antes y es mucho más llamativa. Los movimientos corporales siempre son más llamativos, los movimientos de tronco. En cambio, las crisis, cuando son las convulsivas epilépticas, son más de los movimientos de extremidades.
bueno, hay algunos también elementos súper importantes, si se muerde la lengua, si tiene traumatismo, si se orina. Esos son también como elementos que ayudan bastante a diferenciar, porque eso es muy raro, es rarísimo que se dé en una crisis epiléptica. Bueno, y la duración, es muy raro que una crisis epiléptica dure minutos, digamos. ¿Ah? Y muchas veces tienen como una alteración de conciencia que en momentos responden, en momentos no responden, que miran y que conectan con la mirada y en otros momentos no, son como más erráticas. Ya, perfecto. Y en este caso que vimos en el video, no hay una crisis epiléptica que haya movimientos bilaterales de los dos brazos y nada de las piernas, ¿no es cierto? Eso no corresponde a la organización funcional de nuestro sistema, de nuestro cerebro. Daniela, ¿quieres algún comentario con respecto a crisis psicógenas no epilépticas? La mayoría de los pacientes que me ha tocado trabajar o las personas con las que han escuchado ese diagnóstico, a la consulta psicológica llegan muy confundidos. Porque si el diagnóstico de epilepsia, no psicógeno, digamos, es estigmatizante, el psicógeno es más estigmatizante. Entonces, lidiar con eso y tener que explicárselo, por ejemplo, a tu pareja o a tu familia o a tus colegas del trabajo, y comprenderlo a ti mismo y hacerlo parte de tu identidad es un trabajo que es bastante profundo, digamos. Eso yo creo que tiene que ver más con el estigma y con la capacidad de poder ver y trabajar el tema para poder tener el mejor autocuidado posible. Y ahí yo siempre me enfoco en tratar de que trabaje mucho el vínculo con su médico y poder comprender bien el diagnóstico, las implicancias. Y el trabajarse también, pues, desde la salud mental. En aspectos más sanos, en los factores protectores que los pudieran ayudar para manejar su crisis. Expresarlos de una forma saludable. Perfecto, Daniela, gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta específica del público que no sé si alguien la puede aclarar? Pero soy una joven de 25 años con diagnóstico de epilepsia, pero la mayoría de las crisis son aura y ausencia. Mi pregunta es, ¿puede ser causada por algo mental? O sea, las crisis... Macarena, ¿quieres comentar tú eso? Bueno, el diagnóstico diferencial de las ausencias hay que hacerlo, digamos. O sea, no siempre una persona que tiene algún grado de alteración de conciencia va a ser ausencia, o una crisis epiléptica focal con alteración de conciencia, que también podría ser, sino que pueden ser otras cosas. Por ejemplo, disociación. O sea, hay muchos tipos de disociación que son un momento en que la mente se llama disociación porque se separa, o sea, como que una parte de la mente se va. Entonces la persona queda igual que en ausencia, como ida, como en otro mundo, digamos, y no es por ausencia, es tiene que ver con una base emocional, con una dificultad en sostener ciertas emociones, pero generalmente las asociaciones no son tan estereotipadas como las ausencias, ¿ah? Sino que son de distintas formas, con distintas duraciones, muchas veces se acompañan de conductas también, que son conductas sin sentido, y no con automatismos tan claros como los de ausencia. O sea, hay diferencias que se pueden hacer. Yo creo que la disociación es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes de las ausencias. Otros son la misma depresión, ¿ah? La misma depresión a veces genera tal grado de compromiso cognitivo que incluso se puede llegar a diferenciar, a confundir con ausencia. Bueno, ya en gente de edad más avanzada también está la demencia. La demencia, más allá de que las crisis epilépticas son bastante más frecuentes en gente con demencia que en la población de adulto mayor normal, también la misma demencia genera una apatía que quedan como en esta mirada hacia el infinito, que también se puede confundir con ausencia. No sé si entendí bien la pregunta, pero
pero digamos hay bastantes diagnósticos diferenciales que habría que hacer. Pero las crisis epilépticas de ausencia o cuando hay una aura, una crisis epiléptica, eso no, son fenómenos mentales, pero no es una epilepsia, no es una patología psiquiátrica, ¿no es cierto, Magdalena? Ah, cuando es un aura, no, pues. El aura no es una patología psiquiátrica, el aura es el inicio de una crisis epiléptica, generalmente es como en el momento de la irritación focal en el cerebro que genera un síntoma, eso es parte de la crisis epiléptica, eso no es psiquiátrico. Y si una persona tiene estas auras y episodios de ausencia son desconexiones, en realidad las llamamos crisis focales con alteración de conciencia. Sí. Ahora, hay otra pregunta en el chat de las preguntas que quiero que el doctor Robelo igual haga énfasis. Preguntan si una persona que tiene epilepsia, de tratamiento largo tiempo, no ha tenido crisis, si se enferma con COVID, ¿cuál es su riesgo? ¿Tiene riesgo mucho más aumentado? Porque usted algo explicó que la fiebre puede ser una cantidad de crisis, los trastornos metabólicos que asocian a la infección. Cuéntenos de eso para que el público le quede bien claro cuál es el riesgo que el persona con epilepsia cuando contrae el COVID. Doctor, fíjese que con mucha pena se escuchaba entrecortado. Tengo mi señal buena, pero no logré, el núcleo no logré escucharlo, perdón. La pregunta está orientada a una persona que tiene epilepsia, que tiene buen control de crisis y si adquiere esta infección por COVID, ¿tiene riesgo aumentado de tener crisis epiléptica o qué le va a pasar con su epilepsia? Ah, ok. Gracias, hoy sí. Bueno, aparentemente, y tenemos que aceptarlo como pues, científicos en esto, que estamos aprendiendo con esta situación del virus, todas las repercusiones que pueden haber a nivel cerebral o a nivel corporal en general, para no hacer una diferencia. Teóricamente no tendría que haber un mayor peligro de caer en descompensaciones epilépticas, a pesar de que no soy neurólogo, o el asunto del COVID. Teóricamente no tendría por qué pasar esto. En mi práctica diaria lo que he visto es, tanto en el público como privado, he visto el desencadenamiento, pero no en pacientes epilépticos, pero sí post-COVID, post-contagio de COVID, aún sin gravedad respiratoria, de trastornos ansiosos tipo ataques de pánico o agorafobia. Eso es lo que he visto en el área psiquiátrica. No tengo una experiencia en el área neurológica, pero la literatura aparentemente no ha recogido datos sustentables que diga que una persona con epilepsia vaya a quedar con alguna repercusión después del COVID, aunque creo que nos falta mucho todavía por recoger de información. Bueno, para cerrar este webinar, quiero agradecer al doctor Mauricio Robelo por su excelente presentación, que va a quedar subida en el canal de YouTube de la Liga Chilena contra la Epilepsia, a la doctora Macarena Gumucio por toda su colaboración, a Daniela Araya por su colaboración experta como psicóloga, y dejo con ustedes a Loreto González, encargada de educación de la Liga Chilena contra la Epilepsia, para cerrar esta transmisión. Loreto. Sí, yo me sumo a los agradecimientos que ha dado el doctor Fester, en primer lugar a nuestro expositor, a nuestras panelistas y también al doctor Jorge Fester, que es moderador y es el director de esta área de educación y extensión, y a todos quienes nos están acompañando, invitarlos a conectarse a nuestro próximo webinar, que va a estar enfocado a epilepsia infantil y el impacto que ha tenido a nivel emocional y conductual en nuestros niños con epilepsia. Dejamos hasta acá la transmisión de hoy día y les agradecemos haber estado con nosotros conversando de estos temas tan importantes. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.